Bueno, después del coffee break vamos con el primer bloque de disertaciones. Va a empezar Ignacio Gestoso, que también es un investigador del MARE, y nos va a hablar concretamente de la descripción cronológica sobre los estudios en ecología de bioinvasiones marinas en la isla de Madeira. Luego volverá a hablar Joao Canning, que está mirando el móvil. Hola. Luego lo subimos aquí y podrán intervenir, podrán hacer preguntas. Lo repetimos, no es un acto solo de ida, también de vuelta. Es decir, cuando esté Ignacio aquí, él lo va a comentar también. Se pueden hacer preguntas perfectamente y comentarios. O sea que no se corten. Bueno, hola. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Ah, sí, tengo que poner la presentación antes de nada, importante. Bien, yo hoy aquí vengo un poco a introducir y a contaros un poco nuestros trabajos en nuestro grupo en Madeira, centrados en invasiones marinas. Lo que voy a intentar es contar un poco la cronología desde que empezamos el grupo, cómo hemos, digamos, la estrategia que hemos seguido para poder ir avanzando, ¿no? Y hacer cada vez estudios un poco más detallados y un poco más experimentales. Por eso lo de descripción cronológica de nuestros trabajos en Madeira. Bueno, nuestro grupo empezó en el año 2013, cuando Joao fundó, digamos, el laboratorio. Y bueno, hasta la actualidad. En el primer periodo, digamos, desde el año 2013, decidimos establecer monitorización de las especies no nativas que teníamos en la isla y investigar los diferentes vectores de introducción que podemos tener, ya que no había ningún trabajo de caracterización, había muy pocos trabajos, digamos, baseline que nos permitiesen, digamos, hacer trabajos de ecología, ¿verdad? Así como veis en las imágenes, pues desenvolvemos trabajos dentro de marinas. Luego hablaré un poquito más de la metodología que utilizamos. También hacemos ciertas inspecciones en los cascos de los barcos, que son más bien oportunísticas. Como Joao explicó, también trabajamos en otros vectores más novedosos, más actuales, como las basuras marinas, de las que no comentaré ya demasiado, ya que Joao ya explicó bastante. Y también hicimos una primera abordaje, digamos, de intentar caracterizar el tráfico marítimo en la región de Madeira, ya que, como bien explicó también Joao, es uno de los vectores más importantes de introducción de especies no nativas. A partir de estos primeros años de caracterización y que continúan actualmente y seguirán a lo largo del tiempo también, adquirimos un conocimiento basal que nos permitió, pues, en los últimos años, comenzar a desarrollar experimentos manipulativos, tanto en campo como en laboratorio, para un poco investigar los procesos, los mecanismos, ¿no?, que pueden estar interviniendo en el proceso de invasión, ¿no? Mecanismos bióticos y abióticos. Hablaré de algunos de estos pequeños experimentos que hemos hecho, así muy brevemente. Decir que todas estas actividades, pues, han sido, en muchos casos, incluidas dentro de las actividades del MIMAR. Bien, comenzando, como digo, en el año 2013, no existía una base de datos, no teníamos conocimiento acerca de las especies no nativas que teníamos en la región, por lo que establecimos un protocolo de monitorización en las marinas más importantes de Madeira, 3 de ellas en la isla principal y en el puerto, bueno, la marina de Porto Santo. Como veis aquí, utilizamos una metodología muy simple, muy sencilla y muy barata, lo cual es muy bueno, pero que es muy práctica y es estándar, con lo cual nos permite comparar en otras regiones del planeta que también las utilizan. Básicamente es eso, una placa PVC que queda fondeada a 1,5 metros, 2 metros de profundidad de los pontones, de los fingers de las marinas. Queda orientada hacia el fondo de la marina y lo que estudiamos es la comunidad sésil de macroinvertebrados, digamos, briozoos, esponjas, este tipo de organismos sésiles, y que, digamos, es un mímic de los cascos de los barcos
que en muchos casos son los que pueden transportar este tipo de organismos, y también de las estructuras artificiales, ¿no?, que sirven de cobijo y de hábitat para el asentamiento de estos organismos que vienen a boleia, como dicen los portugueses, con las embarcaciones. Nosotros hacemos una monitorización desde el año 2013 de todas estas placas cada 3 o 4 meses, y que continuamos en el tiempo y mantendremos a largo plazo. Hacemos una identificación con los organismos en vivo, ayudándonos de lupa binocular y microscopios. Además, sacamos fotografías para su posterior análisis en cuanto a abundancia y composición, con un software de análisis de imagen. Y de todas aquellas especies nuevas o que vamos encontrando o que tenemos dudas, cogemos un espécimen para su posterior identificación con la ayuda de taxónomos, etc. Vale, decir que de esta manera, desde el año 2013, pues hemos descrito o registrado 116 especies para la región en estos puertos y marinas, de las cuales 46 fueron nuevos registros para la región de Madeira, y 35 de ellas las catalogamos como especies no nativas, 31 criptogénicas, y 24 de ellas pues estamos todavía en el proceso, digamos, de identificarla. Todavía no tenemos certeza de su biografía, como para decir. Bueno, además de las comunidades sésiles, en las placas también aparecen, en ciertos casos encontramos fauna móvil, aunque no es el método ideal, digamos. Pero bueno, como veis, sí que hemos encontrado caprélidos y algún cangrejo, ¿no?, digamos, también asociado con las placas. Dentro del contexto del proyecto MIMAR y de las actividades, de los objetivos en los que estábamos envueltos, quisimos expandimos esta metodología a toda la región macaronésica. Y así, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, colocamos placas en todos los archipiélagos de la región. En la marina de Mindelo, gracias a nuestros colaboradores de Cabo Verde. Después en Las Palmas y en Tenerife, en Canarias, en las 2 islas. Y también, bueno, en Madeira. Y después, aunque en este caso no estaban integrados dentro del proyecto, tuvimos la oportunidad de colaborar con colegas de las Azores y colgamos también en Ponta Delgada. Aún no hemos terminado completamente los muestreos, por lo que todavía estamos en proceso de análisis de las especies, y los resultados esperamos que salgan a lo largo del próximo año. Vale. A mayores de este muestreo, digamos, de las placas, también quisimos desenvolver, y como dentro de unas actividades del MIMAR, muestreos con buceo para inspeccionar las superficies, digamos, que tenemos dentro de los entornos portuarios, ya que sí que consideramos que con las placas, aunque es un método testado y que representa bastante bien la comunidad que puedes tener, al bucear sí que hay otros organismos que, especialmente si procuras diferentes tipos de sustratos, de materiales, eres capaz de detectar organismos que con las placas, si acaso, se te escapan. Respecto al tráfico marítimo, para evaluar el vector principal, especialmente nuestro compañero Patricio Ramallosa lleva desde el año 2013 trabajando mucho en este trabajo tedioso de compilar toda la información, toda la bibliografía. Con la ayuda de los puertos, de las entidades portuarias de la región, pues conseguimos la información de todas las entradas de los barcos con diferentes bases de datos. El problema es que toda esta información estaba en papel, entonces hubo que digitalizarla, pasarla todo a formato digital. Recientemente lo hemos terminado, yo creo que el año pasado, y entonces hemos empezado a analizar los datos. Bueno, comentar también que esta información está disponible en la plataforma web del Observatorio Oceánico de Madeira. Y el objetivo pues, era intentar conocer, digamos, los patrones de entrada, los puertos de origen, el tamaño de los barcos, el tipo de tráfico, la intensidad a lo largo de los años, cómo ha ido variando, ya que tenemos una base de datos desde 1935 hasta el 2004, 2005, ¿verdad, Joao? Creo que es 2005 por ahí. Y
intentar relacionar después nuestra información baseline que conseguimos de las especies no nativas que tenemos en la región con la presión de tráfico de las diferentes regiones, ¿no?, biogeográficas. Este trabajo esperamos que enviarlo para intentar su publicación ya en este mes. Bueno, decir que ya existe en formato, un output, digamos, en formato póster, que creo que podréis consultarlo. Hay un panel, ¿no? Está entre los pósters que podéis ver en el panel, de nuestro compañero Nuno Castro. Y bueno, eso, el artículo está en fase de producción. Analizamos todos estos datos que tenemos ya en formato digital y bueno, aquí tenéis una representación del tráfico que recibe a Ilha da Madeira, que recibió desde el año 1935 hasta el 2004, con respecto a los puertos de origen de todas las embarcaciones. Encontramos 5 periodos separados, digamos, en cuanto a los puertos de origen a lo largo de todos estos años. Bueno, destacar que el puerto de origen más abundante fue de Portugal continental, pero sí que hubo otras regiones muy importantes, como por ejemplo el caso de Brasil y de Argentina. Era un puerto de origen muy común, especialmente en los primeros 3 periodos, desde los años 30 hasta el 80, y también de los puertos de origen de Inglaterra. Y después decir que en los últimos periodos sí que notamos un aumento del tráfico, digamos, en la región macaronésica, especialmente desde Azores y desde Canarias. Lo que hicimos también fue intentar, como decía antes, relacionar el tráfico marítimo con la biogeografía de las especies no nativas detectadas en Madeira, y sí que existe una correlación, o encontramos una correlación entre el rango nativo y el origen del tráfico marítimo. Existe realmente una correlación entre el origen de esas especies y el origen más habitual de las embarcaciones. Como digo, este trabajo está en producción y esperamos pronto disponibilizar y que esté ya en formato paper. Además de estudiar el tráfico marítimo, como digo, y las placas, de modo oportunístico, cuando las embarcaciones van al dique seco para hacer el cambio de antifouling, pues justo cuando podíamos y cuando nos avisaban, en realidad, realizábamos una inspección de los cascos de los barcos. No tenemos un gran número de embarcaciones, aún así tenemos un número bastante considerable de especies detectadas, asociadas al casco de los barcos, que ya está incluso tratado con antifouling, aunque bueno, es el momento que van a hacer el cambio. Tenemos registro con las embarcaciones, presentamos siempre un cuestionario pidiendo información del puerto de origen, del último cambio de antifouling, etc., ¿no? Intentamos hacer esta información. Bueno, y destacar que a partir de estos muestreos encontramos 2 especies de isópodos que son nuevos registros para la isla y que son no nativos para la isla, y bueno, está en formato publicación. El otro vector, como decía antes, que también evaluamos, pero que no me voy a extender, ya que Joao ya habló bastante sobre las basuras, especialmente flotantes, ¿no?, cómo son capaces de transportar. Aquí tenéis fotografías de diferentes ítems. Y bueno, lo que comentaba él, encontramos una gran variedad de organismos y de especies, tanto móviles como sésiles, ¿verdad? Bien, en cuanto al muestreo de marinas y puertos, y también como uno de los objetivos que planteamos en el proyecto MIMAR, quisimos desenvolver una metodología más allá de las placas, que como digo, son muy apropiadas para estudiar los macroinvertebrados sésiles, pero no tanto para la fauna móvil o otro tipo de organismos como algas, etcétera. Además, es un método bastante fácil de utilizar dentro de entornos portuarios, donde tienes pontones o fingers donde colgar la estructura, pero cuando te vas a trabajar fuera de la zona portuaria y, digamos, para intentar evaluar hasta qué punto las especies que tienes dentro de la marina
son capaces de hacer esa comparativa, ¿verdad? Dentro-fuera, pues no es muy práctico. Entonces, desarrollamos un pequeño proyecto en colaboración también con colegas del Mare Lisboa, Sines y Azores, en que intentamos desarrollar un método, bueno, adaptado a partir de métodos que ya conoceréis de la literatura, ¿no? Un sustrato artificial que fuese fácil de utilizar en diferentes ambientes, ¿no? Entornos ambientales, tanto dentro de Marina como fuera, y que fuese capaz de recoger una muestra más representativa de toda la comunidad bentónica, no solo de los invertebrados sésiles. Este trabajo, como digo, lo realizamos en 4 locales diferentes, 2 en el continente y 2 en las islas, para intentar hacer esta comparativa islas versus continente. Realmente ha sido bastante efectivo a la hora de recoger organismos y tenemos una gran cantidad de organismos móviles y de hecho tenemos un workshop organizado ahora a primeros de año, ¿verdad, Joao? Para intentar juntarnos todos y intentar traer taxónomos también que nos ayuden con el procesado de todas estas muestras, ya que tenemos muchas incertezas a la hora de la identificación. Bien, a partir de todo este conocimiento basal que desarrollamos en los primeros años de los estudios en bioinvasiones, pues digamos que ya nos sentimos con cierta confianza, ¿no? Como para decir, bueno, ahora podemos empezar a hacer algún experimento, a jugar con diferentes factores para intentar perseverar, bueno, para intentar saber cómo, qué es lo que puede influir en el asentamiento, ¿no? Durante el proceso de invasión de estas especies. Así os presento algunos de estos, os voy a presentar algún experimento muy brevemente, como el que realizamos con comunidades de áreas marinas protegidas, con la idea de intentar saber hasta qué punto esas comunidades que nosotros consideramos pristinas, ¿no? Que tenemos en el área marina protegida y que en teoría pueden tener una alta diversidad y que por la teoría sugerimos que pueden tener algún tipo de resistencia frente a la llegada de especies, o no, queríamos testar eso. Entonces lo que hicimos fue colocar sustratos artificiales dentro del área marina protegida para recoger comunidades de allí y luego las traslocamos, las trasladamos a un entorno, a una marina, a un puerto donde sabemos que existe un gran pool de larvas de especies no nativas que venía de nuestro conocimiento previo. Así verificamos que verdaderamente las comunidades del área marina protegida son capaces de alterar el patrón de asentamiento de estas especies, difiere del patrón de asentamiento si no están las comunidades, y aparentemente sugerimos que existen mecanismos ecológicos que podrían estar alterando estos patrones. Asociados con la diversidad, asociados con la identidad de ciertas especies, eso es lo que todavía queda por elucidar. Bien, en el año 2018 alcanzamos un hito en nuestro laboratorio, que fue conseguir la construcción de un sistema de tanques mesocosmos. No es perfecto todavía, estamos todavía trabajando en perfeccionarlo, pero bueno, ya fue como un siguiente paso para poder manipular diferentes factores ambientales, factores de estrés y hacer experimentos, digamos, indoor. Este sistema consta de 8 tanques diferentes, digamos, mesocosmos de 500 litros, y luego tenemos un sistema de tanques madre, digamos, donde manipulamos las condiciones del agua y podemos experimentar. Luego alimentamos los tanques experimentales y podemos modificar temperatura, pH, salinidad, etcétera. Cada uno de los tanques consta de un ordenador que monitoriza y controla los parámetros. Entonces podemos jugar. Bien, a partir del montaje pues dijimos, bueno, pues vamos a al menos empezar a hacer un pequeño experimento en condiciones controladas. Y un poco ligado con el anterior experimento en campo, quisimos evaluar hasta qué punto comunidades de otras zonas de la costa, no perturbadas, pero tampoco de una área marina protegida, podrían reaccionar ante un evento de invasión. Entonces, colocamos placas, en este caso trabajamos con las comunidades del intermareal, colocamos placas en el norte y en el sur durante un año para que recogiesen las comunidades naturales. Y después las sometimos a unas condiciones de estrés en tanques
simulamos dos condiciones de presión de especies no nativas, digamos baja presión y alta presión, y un tanque control. Bueno, estaban replicados, eran dos tanques para intentar evaluar el potencial efecto tanque. Y lo que verificamos, y hasta cierto punto fue un poco sorprendente, es que las comunidades del norte tuvieron un menor asentamiento de especies no nativas. Esto fue curioso porque verdaderamente las comunidades del norte tenían una menor diversidad, lo cual contrasta un poco con las teorías generales, ¿no?, de que mayor diversidad puede favorecer una mayor resistencia frente al asentamiento de especies no nativas. Por lo que sugiere en este caso que más que la diversidad puede ser clave la identidad de las especies y la composición, tanto de las especies no nativas que se están asentando como de la composición de la comunidad residente. Es un juego entre las identidades más que de la diversidad. Bien, nada más para terminar ahora introducir que en mi segunda charla irá sobre un experimento que fuimos un poquito más allá en este proceso de evolución de nuestra investigación, en que manipulamos ya las condiciones del agua, en este caso la temperatura, que será mi segunda charla. Destacar que gracias al proyecto MIMAR hemos conseguido, digamos, alcanzar esta segunda fase y continuar en nuestra primera fase de monitorización y empezar con la primera fase, digamos, de baseline para la Macaronesia, al menos en lo que nosotros trabajamos de especies sésiles. Y consideramos, y eso es el objetivo nuestro en el proyecto MIMAR Plus, es poder, digamos, comenzar a desarrollar experimentos de esta segunda fase, investigar los mecanismos y los procesos, pero ya a una escala macaronésica. Además, en este caso, genial, porque tenemos ya socios de Azores también, con lo cual va a ser mucho más fácil. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues... Hola Ignacio, nada, gracias por tu presentación, me ha gustado y nada, conozco como socia también del MIMAR cuando decía el trabajo de ustedes, pero tengo un par de curiosidades que como ha pasado así rapidillo acerca de los experimentos. La primera es en cuanto a las placas que diseñaron para que también se asentaran algas y demás, que las fijaban al sustrato perforando. Porque... Sí. Bueno, fuera de la marina, en sustrato rocoso, perforamos y las enganchamos, digamos, en el fondo rocoso con tornillos y también cable ties. Intentamos. Dentro de la marina las fondeamos, en este caso las colocamos a 5 metros de profundidad, tanto dentro como fuera. Esa era la segunda pregunta, de Sí. un poquito a qué profundidad más o menos estaban Dentro de la marina usamos un fondeo, pero que quedaba levantada del sustrato. Del sustrato, claro. Para evitar tanto sedimento y eso. Vale. Y luego lo de un poquito del experimento de reservas, de la traslocación de las placas que hicieron, que las dejaron fuera, o sea, durante un año, ¿entendí? No, en la reserva no. En la reserva tenían 6-9 meses, ¿verdad? Yo creo que eran 6 meses. En la reserva, el experimento de la reserva, fueron colocadas las placas durante 6 meses. 6 o 9, ahora me pones en duda. Bueno, sí que Y después fueron trasladadas a la marina. Las que fueron un año fueron las que tenías las de norte y sur. Para el mesocosmos, En ¿no? intermareal, para el experimento mesocosmos. Vale. Y en el intermareal, o sea, colocaron las placas en el intermareal y luego en el mesocosmos las tuvieron totalmente cubiertas, ¿no? Por lo que vi. Sí, sí. Claro, en el intermareal no todas eran de zonas expuestas, sino que había de rock pools también. Entonces consideramos que para el experimento, como todavía el sistema no estaba, y bueno, aún no está, estamos, digamos, desarrollándolo, no nos consideramos preparados para simular. Claro, pero simular la marea hubiera estado. Sé que es súper complejo, pero. Es cierto que lo ideal hubiera sido simular la marea, sí. Porque algunas de ellas sí que, aunque estaban en intermareal bajo y algunas de ellas en rock pools, idealmente es mejor someterlas a las condiciones que están en el medio, claro, simular las mareas. Bueno, pero no, en el caso del experimento ya no llegábamos tan allá, y digamos que fue un proxy, ¿vale? No se puede considerar. Pues nada, muchas gracias, eran esas curiosidades. Gracias. ¿Por allí también habían levantado la mano?
Hola, mira, una pregunta con el experimento precisamente que estaban hablando. Decías que te sorprendía que en teoría en las comunidades más sencillas del norte eran más resistentes ante el efecto de las especies invasoras. ¿Hasta qué punto el experimento tenía en cuenta el diferente estrés al que están sometidas las comunidades en el norte, seguramente por el oleaje reinante? O sea, ¿hasta qué punto puede ser que fueran más resistentes porque de por sí son especies sometidas a un estrés ambiental por el oleaje? ¿Y hasta qué punto el experimento replicaba esas condiciones de estrés? Porque entiendo que serían comunidades del norte y del sur, pero puestos en las mismas condiciones después en el laboratorio, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, es una buena pregunta. En realidad, digamos que en el diseño del experimento todos esos factores estaban incluidos en localidad norte y localidad sur. Las comunidades que recogemos de cada local, evidentemente, están condicionadas por todas esas condiciones ambientales. El hecho de que sean así, de que tengan una menor diversidad, evidentemente está condicionado por todos esos factores. Que las comunidades del norte sean menos diversas que las del sur, existen muchos factores que las condicionan. Cuando las sometemos después a la experimentación, nosotros sabemos que las comunidades son así por el hecho de muchos factores, pero no está integrado en el experimento, digamos, sino que manipulamos luego y evaluamos a partir de que sabemos que las comunidades de un sitio son más diversas o no que las otras. Evidentemente existen muchos factores que son los que condicionan eso, pero no están integrados en este experimento, en este caso. Lo sorprendente, para mí, en mi opinión, es que a pesar de una menor diversidad, tuvieron una mayor resistencia al asentamiento de diferentes especies. Por eso parece sugerir que la identidad de ciertas especies de aquella zona, en este caso yo no diría que estuviese asociado con factores ambientales, porque hasta cierto punto no creo que esté condicionado el asentamiento por condiciones ambientales, sino que está más condicionado en este caso por la comunidad que tenemos en las placas. Pero bueno, no sé si estoy contestando a tu pregunta o me he liado un poco. Sí, no, te está contestando, pero era una doble pregunta, ¿no? Por un lado, que entiendo que esas especies que en teoría están más estresadas por el ambiente, a lo mejor tienen ya de por sí, hay una selección para especies más resistentes que en un sitio donde tienes menos Pero estrés. no sé hasta qué punto podemos considerar que serían más resistentes al asentamiento de especies no nativas por el hecho de estar en un entorno ambientalmente más estresante. ¿Sabes lo que quiero decir? No creo que eso les provea de una capacidad de mayor resistencia frente al asentamiento de otras especies. Les tendrán una mayor resistencia al estrés ambiental, hidrodinamismo, etcétera, ¿no? Pero yo no sé, esa interpretación no la acabo. No. Vale, no, yo no estoy diciendo que una cosa implique la otra, sino que de alguna manera el grupo de especies que está seleccionando en las comunidades del norte a lo mejor ya tienen. Sí, no, podría ser o sea, es un punto de partida interesante, una hipótesis interesante para futuros experimentos, eso sin duda, sí. Pero digamos que los resultados del experimento los evaluamos a partir de las diferencias entre las comunidades que hemos colocado. Una comunidad con una baja diversidad y una comunidad con una alta diversidad, de zonas diferentes. Perfecto. Sí, no sé si. Listo. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Hola. Hola, buenos días. Ahora sí que preguntan, Viene también a colación de lo que estáis hablando ahora. Comentabas que en este experimento del mesocosmos las placas no solo tenían especies distintas, la placa del norte menor diversidad que la placa del sur, sino también había una menor densidad en la placa del sur. No estaba cubierta al 100%, no te he entendido eso, igual estoy diciendo una barbaridad. No, estaban cubiertas... Sí. Vale, entonces ya está, se acabó la pregunta. Había entendido que la densidad en uno y en otro era diferente. Entonces, a ver si... de hecho colocamos bastantes placas y seleccionamos aquellas con las que podíamos jugar más, ¿no? Que tenían una mayor cobertura. Vale, entonces te he entendido mal, había entendido que las del norte eran pocas, o sea, no era diversa, pero sí que eran más densas la población en la placa.
No sé si me estoy explicando. Gracias. Nada, era eso. No, notamos eso, diferencias en cuanto a la diversidad, pero no densidad. ¿Algo más? Pues si les parece, vamos de nuevo con Joao para hablar de las bioinvasiones marinas en las islas de la Macaronesia.